Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 1 de junio, día en el que celebramos una solemnidad importante que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Ayer celebramos una fiesta mariana, era una fiesta porque era de la Virgen María, la visitación de la Virgen, pero hoy es la ascensión de nuestro Señor. En muchas partes se celebra el jueves porque es cuando se cumplen los 40 días, pero es una solemnidad tan importante que la iglesia, en algunas partes, entre ellas México, se ha pedido permiso para celebrarla en domingo, para no cargar otra solemnidad, otra misa de precepto entre semana, y que el domingo, Día del Señor, en el que siempre celebramos la resurrección, ahora estemos celebrando también ese momento importante como la ascensión. Te damos gracias, Señor, por este mes que empezamos hoy. Te damos gracias por el don de la vida. Te pedimos perdón por todos los errores y las fallas que tuvimos durante el mes pasado. Y te pedimos la asistencia, la sabiduría del Espíritu Santo para que al final de este mes podamos entregarte buenas cuentas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, las lecturas de este día, la primera lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La segunda lectura, Hechos de los Apóstoles, la segunda lectura, Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28, y capítulo 10, versículos del 19 al 23, y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Es un acontecimiento importante el que celebramos el día de hoy, la ascensión del Señor, pero no es un simple acontecimiento. Hoy recalcamos lo que hemos dicho en días anteriores. La Escritura no es un libro histórico, no es un libro que nos narra simplemente acontecimientos y dándonos, sí nos da fechas, nos da lugares, nos da para que veamos que son acontecimientos reales, históricos, pero el trasfondo, lo importante es la parte teológica que está inmersa en esto. Entonces la ascensión del Señor no es un simple acontecimiento en el que Jesús abandona la tierra para ser llevado al cielo. No es un cambio nada más geográfico, ya no está en la tierra, ahora está en el cielo, ahora está sentado a la derecha del Padre. No, es más profundo, es la entrada definitiva del resucitado a la gloria de Dios, desde donde ahora estará ahí para interceder por nosotros. Esa es lo que manifiesta este acontecimiento tan importante. Dice, no es una conclusión, sino un inicio, porque a veces decimos, bueno, ya con la ascensión de Jesús se acaba su misión en la tierra y ahora empieza la del Espíritu Santo. Y no es tanto así, es una continuidad. El Espíritu Santo viene a continuar la obra de salvación en el mundo porque Jesucristo no se va, Jesucristo se queda entre nosotros. Pero ahora la acción más directa es del Espíritu Santo. No es un simple cambio de lugar ni de fechas, ni es el fin ni un inicio, es la continuación. Ahora el Espíritu Santo será quien guíe a los apóstoles, que los ilumine. Por eso estaba con ellos en Pentecostés y está con ellos en cada momento. Y en Hechos de los Apóstoles nos narra cómo la presencia del Espíritu Santo, cómo los va guiando. Y es precisamente también el que sigue con nosotros ahora en estos tiempos. Y es el que nos da la fuerza. Termina diciendo, o en una parte del Evangelio dice, permanezcan en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. O sea, la llegada del Espíritu Santo. Entonces, esto es bien importante para todos nosotros. Ahora, empezamos con el Evangelio, nuestra meditación. Y para entenderlo necesitamos remontarnos. Casi siempre nos recomiendan, para entender un pasaje de la Escritura, leer lo que venía antes y lo que sigue después, para entender el contexto de lo que dice. Y en este momento es muy importante. Porque dice Lucas, en aquel tiempo Jesús se apareció a los discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Entonces, esto parecería la narración de su pasión-muerte. Marcos lo menciona 3 veces el anuncio de la pasión, y parecía otra versión del anuncio, pero tenemos que ver lo que dice Lucas 24, versículos 44 y 45, que son los anteriores a esto. Y en esos 2 pasajes nos dice, lo que ha sucedido es aquello que les había yo anunciado. O sea, les está hablando ya de su muerte, de su resurrección. Dice, lo que ha sucedido es aquello de lo que les había hablado yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego dice, está escrito que tenía que el Mesías que aparecer. O sea, aquí no está hablando de una anunciación, de un anuncio de la pasión a la muerte. Aquí ya sucedió. Aquí les está confirmando
les está anunciando el cumplimiento de la escritura, el cumplimiento de la ley en él. Y entre las dos narraciones, fíjense, algo importante también que hay que hacer notar, entendemos que Lucas no estuvo presente en el momento de la ascensión, porque se llevó a sus apóstoles, a sus discípulos. Y sin embargo, Lucas es quien lo narra con más detalle, y lo narra dos veces, al final del Evangelio y al principio de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ese es un detalle interesante que Lucas le da tanta importancia después de todo lo que investigó a narrar esto. Es un misterio por qué Mateo, que sí estuvo ahí presente, por qué Juan, que estuvo presente, Marcos quizá también estuvo, no era de los apóstoles, a lo mejor él tampoco estaba, pero por qué Mateo y Juan, que estuvieron ahí presentes, no narran así con tanto detalle este hecho. Es un misterio, pero Lucas nos lo hace llegar con lujo de detalles y con diferencia entre los dos, porque aquí en el Evangelio nos dice cosas interesantes. Primero, la bendición. Aquí nos dice que Jesús, después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ese es un punto hermoso que Lucas menciona en el Evangelio y que no lo narra en los Hechos de los Apóstoles. El otro punto de diferencia es la reacción de los discípulos. Dice, mientras los bendecía, fue elevándose al cielo. Y lo dice, ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. O sea, la alegría y el gozo fue la reacción inmediata de ellos, y luego regresarse a Jerusalén y estar en el templo. En cambio, en Hechos de los Apóstoles nos narra un poco diferente la reacción de los apóstoles, porque dice, dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco. O sea, esta presencia de los ángeles no lo menciona Lucas en el Evangelio, pero lo narra aquí, porque dice, y les dijo, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Este punto es importante, como lo narra aquí Lucas, porque así como en la transfiguración, Pedro le decía, Señor, qué a gusto estamos aquí, vamos a quedarnos. Y Jesús le dice, no, allá, aquí venimos a llenarnos del Señor, pero tenemos que regresar a cumplir nuestra misión en la tierra. Aquí los ángeles ubican en su realidad a estos apóstoles, que en el Evangelio nos dice Lucas cómo reaccionaron con una inmensa alegría y gozo, pero aquí reaccionan con estupefactos. Quizás están alegres, quizás están felices, pero están estupefactos viendo cómo Jesús se aleja, y los ángeles lo ubican en su realidad. No se queden mirando al cielo, regrésense a la tierra porque tienen que seguir cumpliendo su misión allá. Este es un hecho importante. Otra diferencia también entre el acontecimiento y las dos versiones de Lucas es que, según lo que detectamos en el Evangelio, dice, el mismo día de la resurrección, después de cenar con ellos, los lleva aparte y surge aquí el momento de la ascensión, el mismo día de la resurrección. En cambio, en Hechos de los Apóstoles nos narra cómo durante 40 días se les estuvo apareciendo a ellos para darles testimonio de que estaba vivo, para seguirlos enseñando, para finalmente ascender en el cielo. Por eso les decía que en muchos lugares lo celebran el jueves, porque ahí se cumplen 40 días. Pero les recalco que la Biblia no es un acontecimiento histórico. Nosotros no celebramos fechas, nosotros celebramos acontecimientos. Y el acontecimiento importante es el acontecimiento de la resurrección, que es un acontecimiento que no nos debe de dar tristeza. Por eso Jesús lo recalcó mucho, y ayer lo escuchábamos cuando decía, ustedes se ponen tristes porque me voy, y les pone el hermoso ejemplo de la mujer embarazada. La mujer embarazada está con la esperanza recibiendo el niño, pero cuando llega el momento no lo anuncia. Yo les digo, una vez una señora, cuando yo les dije esto, Jesús dice que ustedes se ponen tristes cuando van a dar a luz, y una señora me dijo, no, pero no, cuando nosotros vamos a dar a un niño nos da alegría, nos da felicidad. Y le digo, sí señora, pues no vamos a contradecir a Jesús, por algo Jesús utilizó este ejemplo. Yo le decía, cuando le llegó el momento de tener a su bebé, ¿qué fue lo primero que le anunció esa llegada? Los dolores de parto.
Yo no he visto en las películas cuando viene el nacimiento ninguna persona que diga, ah, qué padre, ya van a ser mi hijo. O sea, cuando su hijo va a nacer, no le mandan un WhatsApp diciéndole, mami, ahí voy ya para allá. Ah, qué bueno, aquí te recibo. No, el bebé se lo anuncia con dolores de parto, porque su cuerpo empieza a cambiar, su cuerpo empieza a abrirse, parece que se va a partir en dos. Pero ese es el misterio. Ese dolor, ese sufrimiento, cuando le ponen al bebé en sus brazos, se transforma en alegría. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y por eso yo relaciono esto de la ascensión también con la muerte de nosotros, la muerte de un ser querido. Por eso la esperanza de nosotros es que cuando muere un ser querido, no decimos que lo hemos perdido, porque sabemos a dónde va. Se va al cielo. Jesús se fue al cielo para prepararnos un lugar, una habitación para nosotros. Nosotros los católicos tenemos esa fe que al morir vamos a ir al cielo. Claro, claro que no, muchos a lo mejor no vamos a ir directamente, vamos a ir al juicio, al cielo con el Señor Jesús, lo vamos a ver cara a cara. Algunos será para entrar a gozar de Él, algunos nos va a decir, pasen benditos de mi Padre, al lugar preparado para ustedes, pero a otros esas palabras se van a postergar hasta que terminemos de purificarnos de nuestros pecados a través del purgatorio. Porque esperamos nosotros los católicos, los que venimos a misa, los que dejamos que el Señor transforme nuestro corazón, ustedes y yo que queremos ser diferentes, queremos ser mejores cristianos, mejores, queremos llevar el amor de Cristo a nuestros hermanos, seguimos pecando, seguimos fallando porque es nuestra fragilidad, pero nosotros tenemos esa esperanza, que a nosotros no nos van a mandar al infierno. Ahí van solamente aquellos que han rechazado la salvación, aquellos que sabiendo que el pecado es pecado mortal, siguen en él. Esas personas que mucha gente dice, incluso sacerdotes, que el infierno no existe, porque sería contrario a la misericordia de Dios. Sí, pero la misericordia de Dios está en la tierra, en este mundo. En el cielo la misericordia no se necesita. Se necesita aquí. Por muy grande que sea tu pecado, por muy criminal, un criminal en la cruz fue llevado por Jesús al cielo. Por muy grande que sea tu pecado, aquí se te puede perdonar porque aquí es el tiempo de la misericordia. Pero cuando llegues al juicio, ahí es el tiempo de la justicia. Y sí, no sabemos cuál fue nuestro. Por eso antes que decíamos que los suicidas iban al infierno, pues ahora no, porque no sabemos. Un segundo antes de morir pudo haber logrado la salvación como el criminal en la cruz. Nosotros no somos quien para decir, pero sí tenemos esa esperanza. Por eso, cuando dice ustedes, yo me voy, y ustedes si me amaran se alegrarían de que me vaya porque voy al Padre. Y ustedes, pues no puedo, yo no les puedo decir que en este momento que se ha muerto tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, no te puedo decir que estés alegre porque ya se fue con el Señor. Necesitarías tener una fe demasiado grande para que lo veas de esa manera. Somos frágiles y sufrimos y lloramos, pero nos queda esa esperanza, que ese dolor y ese sufrimiento grande que tienes se va a transformar en alegría porque vas a tener que seguir dando testimonio de tu fe en la tierra y la alegría de saber que las palabras de Dios se cumplen y que vamos a llegar con Él al reino de los cielos. Por eso esta fiesta debe ser una fiesta de alegría y por eso quiero terminar la reflexión hablando un poquito, aunque sea de la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos nos presenta la antigua alianza, nos la pone frente a frente la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua era una alianza imperfecta, imperfecta porque el pueblo seguía fallando duramente, imperfecta porque el sacrificado era un animal, la sangre de un animal, imperfecta porque el mismo que ofrecía el sacrificio era un hombre frágil como nosotros. Ahora, la carta a los hebreos, el autor nos presenta la alianza perfecta, porque sigue siendo entre hombres que seguimos fallando, pero ahora el que ofrece el sacrificio es un hombre perfecto porque es Cristo. Y la sangre que limpia es una sangre perfecta porque es la sangre de Cristo. Por eso esa es la alianza perfecta. Por eso Jesús ya no se tiene que ofrecer este sacrificio constantemente como era en la antigua alianza, que tenían que sacrificar cada semana o cada año entraba el sumo sacerdote. Aquí ya, por eso, cuando el Señor asciende al cielo, asciende, pero va a regresar al final. Por eso también es un punto de la parucía donde dice aquí mismo la carta a los hebreos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Nosotros que tenemos puesta la esperanza en Jesús, esa es nuestra fe, que un día vamos a estar junto a Él. Y por eso nos termina diciendo,
Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Nosotros hemos sido purificados con el agua saludable del bautismo, pero ahora tenemos que acercarnos a Él, tenemos que mantenernos unidos a Él para poder tener limpia la conciencia, para poder estar purificando constantemente con el sacramento de la reconciliación. Dice, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo la promesa es fiel a su palabra. Ese es el motivo de la alegría y es el motivo de la esperanza por la cual ni siquiera la muerte de un ser querido nos puede arrebatar la felicidad y la alegría que Dios nos trae, porque Él cumple la promesa y Él prometió que aquel que crea en Él tendrá vida eterna y estará junto en el reino de los cielos. Gracias, mis hermanos. No dejen de ir a misa. El Señor los espera con este mensaje de amor y de salvación para ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.